Pues bien, una vez que ya hemos usado el método directo de derivación, ahora vamos a usar las fórmulas de derivación. ¿Sí? Las fórmulas de derivación nos van a ayudar a calcular las derivadas cuando el método directo o es muy complicado transformar la función para aplicarlo, simplemente es muy complicado aplicarlo. Vamos a hacer una ligera introducción para que tengan una mejor idea ustedes. Dice, para calcular derivadas no siempre es posible aplicar el método directo o bien es muy tedioso para transformar la función para aplicarlo. Por ello, se desarrollaron fórmulas que permiten determinar la derivada para ese tipo de funciones. ¿Te das cuenta? El método directo pues es muy facilito de aplicarlo, pero cuando la función es más complicada, puede tener sus problemas y por eso las fórmulas de derivación nos pueden ayudar mucho. Dice, dichas fórmulas lo que hacen es hacer más sencillas las funciones y permitir que se aplique el método directo de derivación. Es decir, las fórmulas lo que hacen es acomodar la función para que pueda aplicarse el método directo de derivación. O sea, al final de cuentas vamos a aplicar la fórmula, pero esas fórmulas nos van a llevar a otras derivadas, pero generalmente las derivadas son derivadas directas. Y si no lo fuera directa, se vuelve a aplicar otra fórmula y hasta que te llegue a que encuentres el método directo, apliques el método directo de derivación. Dice, a continuación te proporciona las fórmulas de derivadas algebraicas que usaremos, aunque en este apartado solo emplearemos una de ellas. La intención de proporcionarlo y explicar cuándo usarlo es para que te vayas familiarizando con ellas y sepas cuál utilizar con solo revisar la operación fundamental que se indica en la función. ¿Ok? Entonces, por eso te voy a presentar. Y mira, la derivada de una constante con respecto a x es igual a 0, la derivada de x con respecto a sí misma es igual a 1, la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable, y la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Aquí, estas son las 5 primeras fórmulas que vimos, ¿sí? De derivación, que las resumimos en el método directo. Por eso te la marco aquí en verde para que entiendas que estas ya las vimos. ¿Sí? La fórmula 5, fíjate bien, está la 5a, decíamos era x a la n, pero la 5 es una fórmula general que dice la derivada de b a la n con respecto a x. B quiere decir que no es solo x, sino es x y algo más. Por ejemplo, voy a hacer 5x más 3, todo elevado a la quinta, o cualquier otra cantidad, pero que no solo sea x, ¿ok? Elevada a una potencia. Va a ser muy parecida a la fórmula 5. ¿Te das cuenta? Dice es igual a n por b, en lugar de x es b a la n menos 1, por la derivada de b con respecto a x. Lo que cambia es que después de hacer la operación que hacemos en la 5a, hay que sacar la derivada de b con respecto a x y multiplicarlo por todo eso. ¿Cuándo voy a usar la fórmula 5? Entonces, cuando yo tenga una función elevada a una potencia. Okay. La fórmula 6 dice la derivada de u por b con respecto a x. La u y la b se están multiplicando. Esta fórmula la voy a aplicar cuando yo tenga que una función se está multiplicando por otra función. Y por eso esto dice que es igual a u, que sería la primera función, por la derivada de b, que es la segunda función, más, ahora al revés, b por la derivada de u. La fórmula 7 es un cociente. Cuando yo tengo una división u sobre b, o sea, cualquier cantidad sobre cualquier otra y que tengan variables ambas, entonces voy a usar la fórmula 7. Y dice que es igual a b, pero b es el denominador de la función, por la derivada de u, que es el numerador de la función con respecto a x, menos u, ahora el numerador, multiplicado por la derivada del b, que es el denominador, y todo va a estar sobre b elevado al cuadrado, es decir, sobre denominador al cuadrado. Puede ser, la 7a tiene dos variantes. Una de ellas es que el denominador sea una constante, que no haya variable en el denominador. Entonces, la fórmula se reduce mucho, por eso se usa la fórmula 7a. Dice que nada más sería igual a la derivada de u con respecto a x, es decir, la derivada del numerador con respecto a x sobre la misma constante. Y la 7b nada más es al revés. Ahora la c está arriba, la constante está en el numerador,
y la variable está en el denominador. Por eso dice la derivada de c sobre u, de una constante sobre una variable con respecto a x, va a ser igual a menos la misma constante tal cual sobre u, pero elevada al cuadrado, por la derivada de u con respecto a x. Entonces, la 7 tiene dos variantes cuando vean las divisiones. La 8 es para un radical. Vimos que los radicales se pueden transformar en exponentes fraccionarios, pero también lo podemos derivar de manera más rápida, quizá, con las fórmulas, la fórmula 8, que dice la derivada de la raíz enésima de b con respecto a x es igual a la derivada de b, pero b es lo que está dentro del radical, con respecto a x, sobre n, pero n es el orden de la raíz, por b, que es todo lo que está dentro de la raíz, elevado, fíjense, aquí hay un exponente, n menos 1, que es el orden del radical, sobre n. Esa es la fórmula 8. Y la 8 tiene su variante, la 8a, que es cuando es raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada de b con respecto a x es igual que en la anterior, la derivada de b con respecto a x. Pero en el denominador es simplemente 2 veces la raíz cuadrada de la misma raíz, o sea, la raíz de la variable. Y esas son todas las fórmulas que vamos a usar, las algebraicas, para este curso, para este periodo sobre todo, ¿no? Muy bien. Dice, vamos a empezar a sacar derivadas, pero con la fórmula 6. Entonces dice, derivadas con la fórmula 6. ¿Sí? La fórmula 6, si recuerdan, es la de un producto, una multiplicación. Tenemos u por b, la derivada de u por b con respecto a x, es igual a u por la derivada de b, más b por la derivada de u. Esa es la que vamos entonces a utilizar en este. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál es la derivada de la función y igual a 3x más 2 por 5x menos 1? Si se dan cuenta, aquí hay un producto, ¿sí? Es una multiplicación, por eso aquí te lo digo. 3x más 2 está multiplicando a 5x más 1. Por lo que podemos usar la fórmula 6. Para ello, hagamos lo siguiente. La siguiente igualdad. U va a ser igual a 3x más 2, que es el primer factor que tenemos acá. Y v va a ser igual a 5x menos 1. ¿Sí? Entonces, vamos a poder usar la fórmula 6, porque tengo u y b, la derivada de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Fíjense cómo se aplica de manera sencilla. Lo único que voy a hacer es sustituir en donde haya u por su equivalente, que es 3x más 2, y donde haya v por su equivalente, que es 5x más 1. Miremos, dice, la derivada de y con respecto a x va a ser igual, la fórmula dice u, pero ¿quién es u? 3x más 2. Por la derivada de b, pero ¿quién es b? 5x más 1, entonces por la derivada de 5x menos 1, ¿ok? Después la fórmula dice más, entonces le ponemos más. Ahora es v, pero v es 5x menos 1. Entonces anotamos 5x menos 1 por la derivada de u, pero u es 3x más 2, entonces por la derivada de 3x más 2. Si te das cuenta, en la fórmula 6 lo único que hicimos fue sustituir a cuánto vale u y a cuánto vale v. ¿Okay? Entonces, ¿a cuánto equivale la derivada? El 3x más 2 no tiene símbolo de derivada, entonces simplemente lo reescribimos. 3x más 2 por la derivada de 5x más 1. Pero aquí te das cuenta que la derivada de 5x menos 1 es una derivada directa. Se puede hacer por el método directo. ¿Cuánto es la derivada de 5x? Es 5. Y la derivada de menos 1 es 0. Entonces la derivada de 5x menos 1 es 5. Y lo anotamos. Queda multiplicando porque aquí se dan cuenta era un producto. Más, porque es el símbolo que sigue aquí. El 5x menos 1 simplemente lo transcribimos, queda 5x menos 1. Y la derivada de 3x más 2 también es una derivada directa. ¿Cuánto es la derivada de 3x más 2? 3. Entonces lo escribimos. Estrictamente hablando, ahí ya terminamos de derivar. Sin embargo, vamos a multiplicar, vamos a simplificar esta función. Como hay un producto, dice 3x más 2 por 5 y 5x menos 1 por 3, entonces voy a hacer dos productos. Entonces la derivada de y sería igual, y multiplico 3x por 5, 3 por 5, 15x, y lo anoto. Luego el siguiente número, 2 por 5, 10. Entonces 10 positivo, más 10.
Luego el otro, 5x por 3, 15x positivo, más 15x. Menos 3 por 1, menos 3. Y ahora lo que voy a hacer es juntar términos semejantes. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de y con respecto a x? Entonces, 15x más 15x, 30x. 10 menos 3, 7. Y por lo tanto, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a 30x más 7. Hay otra forma de calcular la derivada. Esta consiste en transformar la función y aplicar el método directo. ¿Cómo se hace? Vamos a verlo. Copié la misma función, y igual a 3x más 2 por 5x menos 1. Primero voy a multiplicar 3x más 2 por 5x menos 1. El 3x lo voy a multiplicar por los dos términos del otro factor. 3x por 5x, 3 por 5, 15, x por x, x cuadrada. Entonces serían 15x cuadrada. Y lo anoto. Luego el 3 por menos 1, 3x por menos 1, menos 3x. Y luego agarro el siguiente número del primer término, el siguiente término. 2 por 5x, 10x positivo. Y 2 por menos 1, menos 2. Y ahora lo que voy a hacer es juntar términos semejantes. El 15x cuadrada no tiene semejante, está solito, entonces lo transcribo. 15x cuadrada. Pero menos 3x más 10x sí se pueden operar porque son semejantes. Menos 3x más 10x o 10x menos 3x son 7x. Y lo escribo. Y el menos 2, como no tiene ningún otro semejante, simplemente lo paso igual. Menos 2. Y ahora sí voy a sacar su derivada, pero de forma directa. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿cuánto? 15x cuadrada. Multiplico 15 por 2, 30. Y a la x cuadrada, al cuadrado le quito 1, va a quedar a la 1. Entonces va a quedar 30x. Ahora, 7x, ¿cuánta es su derivada del siguiente término? De 7x, pues 7 por 1, que es el exponente de la x, va a ser 7. Y la x va a desaparecer, entonces va a quedar 7 nada más. Y la derivada de menos 2 es 0. Y si te das cuenta, esto es el mismo resultado que el anterior. O sea, llegamos al mismo resultado. La número 2, dice determinar la derivada de y igual a 3x cuadrada más 4 multiplicada por 5x cúbica menos 3x. Muy bien, hacemos u igual a 3x cuadrada más 4 y v igual a 5x cúbica menos 3x. O sea, la u siempre va a ser el primer factor y la v el segundo factor. Aplicamos la fórmula 6, si recuerdas, ahí te lo vuelvo a escribir la fórmula 6. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a u, pero u es 3x cuadrada más 4, por la derivada de b, pero b es 5x cúbica menos 3 con respecto a x. Entonces por eso queda por la derivada de eso. Luego la fórmula dice más, ponemos el signo más. Ahora la fórmula dice v, pero v es 5x cúbica menos 3x. Lo volvemos a escribir por la derivada de u, pero u es 3x cuadrada más 4, entonces por la derivada de 3x cuadrada más 4 con respecto a x. Ahí nada más sustituimos en la fórmula la u y la v por su equivalente. Bueno, pero ¿cuánto va a ser la derivada? Este 3x cuadrada más 4, pues no se está derivando, no tiene símbolo de derivada, simplemente lo bajo igual, 3x cuadrada más 4. Pero el otro sí tiene símbolo de derivada, entonces debo derivar. La derivada de 5x cúbica va a ser por el método directo. 5 por 3, 15x cuadrada. Y la derivada de menos 3x va a ser menos 3. Entonces se multiplica todo por 15x cuadrada menos 3. Más, ahora el 5x cúbica menos 3x lo transcribo porque no tiene símbolo de derivada. La otra sí, voy a derivarlo. La derivada de 3x cuadrada es 6x, y la derivada de 4 es 0, entonces es nada más 6x. Y ya terminé de derivar. Ahora voy a simplificar. Para esto voy a hacer los productos que aquí se indican. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual 3x cuadrada por 15x cuadrada. 3 por 15 son 45. X cuadrada por x cuadrada va a dar x cuarta, porque los exponentes se suman. Entonces 45x cuarta. 3x cuadrada por menos 3
3 por 3 va a ser menos 9x cuadrada. Ahora agarro el siguiente término del primer factor. 4 lo voy a multiplicar por 15x cuadrada y me va a dar 4 por 15 son 60x cuadrada positivo. Ahora 4 por menos 3 va a dar negativo, 4 por menos 3 son menos 12. Me paso al siguiente factor, a los siguientes productos, ¿no? 5x cúbica por 6x, 5 por 6, 30. X cúbica por x, como los exponentes se suman, 3 más 1 va a ser 4, entonces van a ser 30x cuadrada, x cuarta positivo. Y luego, como solo hay un factor, multiplico ahora el otro, menos 3x por 6x, 3 por 6, 18, x por x, x cuadrada, menos 18x cuadrada. Y ya. Ahora lo que voy a hacer es juntar términos semejantes para dar ya mi resultado. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿quién? 45x cuarta más 30x cuarta, ¿sí? Entonces en estos son factores comunes, lo podemos juntar, son términos comunes. 45 más 30 son 75 y la x cuarta se conserva. 75x cuarta. Ahora las x cuadrada tenemos menos 9x cuadrada más 60x cuadrada serían 51x al cuadrado. ¿Sí? Menos 18x cuadrada. 51 si le resto 18 serían 33x cuadrada. Entonces más 33x cuadrada. El 12 no tiene otro término que sea común, simplemente se transcribe, menos 12. Y esa es la derivada. ¿Okay? También lo podemos hacer transformando la función y luego derivando. Veamos. Copiamos la misma función, y igual a 3x cuadrada más 4 por 5x cúbica menos 3x. Entonces y va a ser y multiplico. 3 por 5, 15. X cuadrada por x cúbica va a dar x a la 5 porque los exponentes se suman. Entonces son 15x quinta. Ahora 3x cuadrada por menos 3x, 3 por 3, 9, x cuadrada y x van a sumarse los exponentes, va a dar x cúbica. Menos 9x cúbica. Ahora, 4 por 5 son 20. 20x cúbica porque el 4 no tiene x. Y el otro 4 por menos 3 son menos 12x. ¿Okay? Juntamos términos semejantes, lleva a ser igual, el x quinta va a bajar simplemente 15x quinta, pero 20x cúbica menos 9x cúbica me va a dar más 11x cúbica, y el menos 12x simplemente baja igual. Y ahora sí, ya que lo tenemos así, aplicamos el método directo de derivación. La derivada de y con respecto a x va a ser igual. 15 lo voy a multiplicar por el exponente que es 5, 15 por 5 son 75 y la x pierde un exponente, entonces x quinta va a quedar x cuarta. Ahora 11 por 3 son 33 x cuadrada y menos 12 por x queda menos 12. Y miren, es exactamente el mismo resultado. Pues bien, ahora ya solamente harán unos ejercicios que les voy a indicar. Dice, con la finalidad de que adquieras destrezas en el cálculo de derivadas de funciones que se están multiplicando, te invito a que realices los siguientes ejercicios. Dice, determina la derivada de las funciones que se indican, empleando los dos métodos, aplicando la fórmula 6 y transformando primero la función y luego aplicar el método directo de derivación. ¿Okay? ¿Cuáles son esas funciones? La número 1 es y igual a 3x menos 2 multiplicada por 7x más 1. La número 2 es y igual a 3x cuadrada más 4 multiplicada todo por 5x cuadrada menos 3x. Y la número 3 es y igual a 2x cúbica menos 3x multiplicado por 4x cuadrada menos x. Pues bien, con esto espero que ya entiendas perfectamente la aplicación de la fórmula 6 y te espero en el próximo video que veremos otra fórmula de derivación. Hasta el próximo.